Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Aries, hoy hablaremos también de tu lado espiritual, así que vamos a ir comenzando, Aries, con el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías dentro de lo laboral. Aries, que sí estáis trabajando. Mira, Aries, los que sí estáis trabajando, yo veo mucha inestabilidad dentro del trabajo, Veo como que no se están dando las cosas como se acordaron en su momento, Aries, ¿bien? Podría haber ciertos parones en lo que es el sueldo, sí, incluso podría haber más adelante modificaciones en lo que en el tiempo que estás trabajando y evidentemente en el sueldo que se está ganando. Bien, entonces Aries, dejas de estar cómodo dentro de tu trabajo, dejas de tener una tranquilidad que tenías. Bien, toma de decisiones por tu parte, Aries, yo no las veo todavía. Además, yo te voy a decir una cosa, Aries, todo esto que está sucediendo ahora dentro de tu trabajo es totalmente pasajero, también te lo digo. Que habrá modificaciones en cuanto al tiempo que tú estás trabajando, sí, pero son modificaciones que van a durar unos 6 meses aproximadamente, como que luego volverías a estar como estás ahora. Luego ya cada uno que lo aplica a su historia y que vea si puede aguantar estos 6 meses o no. Los que no aguantéis esos 6 meses, yo veo como muchos de vosotros tenéis la oportunidad de volver a un lugar del pasado, de trabajar a un lugar del pasado. Si esta oportunidad se diera, Aries, tú estarías 3 meses en ese lugar. Después como que harías otro cambio. Por lo menos en el mes de mayo harías otro cambio. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir con los Aries que no estáis trabajando y voy a hacer otra tirada porque en muchos vídeos me habéis estado pidiendo que hable un poquito más del trabajo. Así que vamos a ir hablando un poquito más del trabajo. Así que voy a hacer otra tirada aparte para los Aries que no estáis trabajando. Vamos a ver. Aries que no estáis trabajando. Movimiento. Ahora mismo estoy viendo bastante movimiento. Aries en búsqueda de ese trabajo. Los Aries que no estáis trabajando y que penséis o que estáis dispuestos a hacer un viaje importante para obtener un trabajo, yo te diría que esperaras. Bien, no te adelantes, Aries, porque tú recibirás noticias que te evitarán ese viaje, que te evitarán ese movimiento. Porque yo realmente en ese viaje no veo las cosas muy claras. Bien, Aries que no estáis trabajando. Yo ahora mismo no te puedo hablar de una firma de contrato. Ahora mismo, en este tiempo, Aries, no veo una formalidad, pero sí veo, Aries, como esa noticia que tú recibes que viene por parte de una persona que tú conoces te puede abrir los caminos en lo laboral sin necesidad de hacer un cambio tan grande. Bien, vamos a seguir. Seguimos con los Aries que tenéis un negocio. Vamos a ver. Aries que tenéis un negocio. Vamos a ver. Los que tenéis un negocio estáis en comunicación con alguien, o bien que se os debe un dinero o algo por el estilo, o algo se quiere solucionar económicamente aquí en el negocio. Y esto os está provocando discusiones con esta persona, ¿bien? A lo largo del mes de mayo, Aries, que tenéis un negocio, podríais hacer un cambio importante relacionado con vuestro negocio.
Pero tú, Aries, tienes que tener muchísimo cuidado con quién haces ese cambio. ¿Con quién haces ese cambio? ¿Y por qué dicen con quién? Porque me hablan de un hombre aquí en concreto que te podría, su mala gestión podría generarte una pérdida importante de dinero en tu negocio. Podría desestabilizarlo todo. Por otro lado, Aries, que tenéis un negocio y que tenéis que tomar una decisión en cuanto a alguien familiar que está involucrado en tu negocio. La decisión la va a tomar esa persona por ti, Aries. No te adelantes, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, ahora sí, con tu economía. Vamos a ver, Aries y tu economía. Bueno, Aries, respecto a tu economía, bueno, aquí veo cómo hay una situación que te está generando mucha incomodidad, muchas discusiones con una persona con un dinero que tiene que llegar. Hay un dinero que tiene que llegar, que es algo que ya se pactó en un pasado y esto como que te da la sensación o como que te están engañando o algo por el estilo, ¿no? Entonces, este dinero llegaría más adelante, Aries, hay que luchar todavía por ello, así lo dicen las cartas. De hecho, dicen, si estás pensando en tomar otras medidas sobre esto, es el momento de tomar esas medidas. Los Aries que estéis esperando un dinero relacionado con ventas importantes, hay una persona muy interesada en esto, en un principio, pero esta persona, el cómo quiere pagar eso, tú no lo vas a aceptar, Aries. Y yo te diría, oye, ten cuidado. Asegúrate esto bien, si le dices que sí, asegúrate las cosas bien. Bien, es lo que te están diciendo las cartas. Los Aries que estéis de juicios y demás con y que tenga que ver el dinero aquí, que tenga que ver un dinero. Dice Aries, te están engañando. O esta persona está mintiendo en algo. Así que aquí cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, Aries, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver. Aries que estáis solteritos, vamos a ver cómo están las energías en lo sentimental. Aries, te veo ahora mismo que estás como saliendo de una situación o estás comenzando algo nuevo en tu vida, así lo dicen las cartas. Entonces, el comenzar algo nuevo en tu vida, el liberarse de algo en tu vida, aquí lo exponen como que te has quitado un peso de encima. Aquí no dicen las cartas, es por una persona nueva, es porque te has quitado un peso de encima, así lo estoy viendo yo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Comunicación con una persona, sale aquí Aries, pero esta persona debes de tener cuidado, porque dicen las cartas, es una persona que va y viene, es muy inestable, de hecho tú te vas a dar cuenta que es una persona bastante inestable, está en un proceso de separación o algo por el estilo. Pero aunque esté en un proceso de separación, tiene algo esta persona que no te termina a ti de cuadrar. Como que ves algo en esta persona que... la típica persona que se agarra a un clavo ardiendo. O sea, quiero cambiar mi vida, me da igual cómo, con quién y cuándo. ¿Bien? Entonces esto a ti no te va a gustar, Aries. También veo aquí, Aries, cómo esta persona se muestra muy inestable en las cosas que dice, sobre todo referente a lo laboral, y ahí hay algo que te va a descuadrar. Como que es una persona que nunca tiene nada claro, nunca tiene nada fijo, ¿bien? Una persona que te habla de cambios de la noche a la mañana, de convivencia entre vosotros, de hablar de cara a futuro. Entonces, todo esto a ti te va a descuadrar un poco. Vamos a ver qué más.
Aries que estáis solteros. Esta no es la persona de tu vida, ni mucho menos, Aries. Además, te digo que si tú haces un movimiento para conocer a esta persona personalmente, te darás cuenta que no es la persona. No es una persona adecuada para ti, ¿no? Así lo dicen las cartas. Entonces, la persona para ti, dicen las cartas, todavía no ha llegado, puede ser que llegue dentro de 2 meses. Posiblemente llegue dentro de 2 meses. Pero esta primera persona que aquí sale no es una persona adecuada para ti. De hecho, te digo, tú puedes vivir la historia como tú quieras vivirla, pero en cuanto te des cuenta de lo que yo te estoy diciendo, Aries, porque esto son cosas que vas a ver tú, te irás apartando de esta persona, ¿eh? Es lo que yo estoy viendo aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Que estáis solteros. Persona muy indecisa, ¿ves? Hablan de mucha indecisión, pero ves, aquí dicen las cartas de un cambio. Dice, una decisión que tú tomas con esta historia, o sea, como que zanjas esta historia total, o sea, así totalmente. O sea, como que no hay pie luego a seguir con comunicaciones ni nada por el estilo, dice, y se abren los caminos para ti. ¿Bien? Hay algo que está en tu vida por destino, así lo dicen las cartas, y justo después de que tú termines con esta historia es cuando aparecería la persona adecuada para ti. ¿Bien? Pero la persona adecuada para ti, como te he dicho, la persona con la cual, adecuada o con la cual vas a vivir una historia, vamos a decir, importante, llegaría dentro de 2 meses, ¿eh, Aries? Además, esta primera persona es una persona que te absorbe la energía, además que tú lo vas a sentir así, ¿eh? Aries, alguien que te absorbe la energía, ¿ves? Tu vida sentimental dará un giro inesperado, dará un cambio muy rotundo, pero más adelante. Más adelante, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú comienzas la historia con esta persona que estamos viendo aquí, puedes pensar que es la persona adecuada en tu vida. Puedes pensarlo, pero en un principio. Con las acciones que haga, con las cosas que haga esta persona, te darás cuenta que no te darás cuenta de esto que te estoy diciendo. Ya me contarás, Aries. Vamos a seguir, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que nos estamos dando cuenta de la inestabilidad de las razones, de la inestabilidad de la otra parte, ¿no? Y esto es positivo en este caso. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos hemos estado pensando que aquí había algo oculto, que la inestabilidad de la persona es porque tuviera a alguien más o porque había alguna manipulación, y nos damos cuenta de que no hay alguien más. Vamos a ver qué más. Aries, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios, ¿ves? Hay dudas que quedan aclaradas en la relación, vosotros continuáis, de hecho en esta continuidad vuestra, hablan las cartas de un posible desplazamiento importante en vuestra vida, el cual ese desplazamiento se hace como que
No es algo de ocio, es un desplazamiento como mirando de cara a futuro, como que vais a hacer algo importante de cara a futuro, ¿no? Luego, después de este desplazamiento, dicen las cartas que se da un acontecimiento con alguien del pasado que parecía que nunca se iba a dar, ¿no? Entonces, todo lo que se tenga que solucionar con personas del pasado y que lo teníamos ya como en el olvido, como que es algo que no se va a dar o que no se va a solucionar, dice, llega el momento en el que esto se va a solucionar. Hay una solución. Lo que estaba parado con esta persona se reanuda. ¿Bien? Y esto también nos genera más tranquilidad en la relación. Vamos a ver qué más. Aries. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Bueno, casados, en convivencia y novios, ¿ves? Aquí dicen las cartas que posiblemente haya este acontecimiento del viaje me gusta porque dice, también te deja claro algo que pensabas erróneamente. O sea, como que tú querías tener con esta persona algo a nivel laboral o económico que te uniera a esta persona, y como que siempre se ha estado presionando un poquito con este tema. Y dice, y este viaje, que queda concretado, parece ser este tema, dice, también te abre los ojos en este aspecto y te das cuenta que estabas pensando erróneamente. Simplemente esta persona no podía dar ese paso. No podía dar ese paso por otras cuestiones, por la persona del pasado, que tiene que ver con estas cuestiones también, económicas. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Veo muchos de vosotros, sobre todo Aries, que no estáis en convivencia, como que dais un paso más en la relación, que es un paso muy diferente a los que se han dado en un pasado, pero es importante. Diferente pero importante, ¿bien? Aunque los que estáis casados, en convivencia de novios, dicen las cartas, todavía no se está preparado para algo más, pero el paso que aquí sale es un paso importante, aunque no se esté preparado para algo más, ¿bien? Esto sí quiero que lo tengáis en cuenta. Aries. Casados, en convivencia y novios. Todo lo que venga de aquí en adelante, después de ese desplazamiento, son cosas positivas para vuestra relación. Son cosas muy positivas. Son cosas que llegan, son cambios que llegan a vuestra vida con mucha fuerza. Y cambios que permanecerán en el tiempo. No es que haya ahora un cambio y luego volvamos otra vez a la misma situación de antes. No, son cambios que van a perdurar en el tiempo. ¿Bien? Así que son positivos. Vamos a ver. Es que en este caso, claro, es como liberarse de todos los pensamientos negativos que hemos estado teniendo. Aries. Es esa liberación de pensamientos negativos, ni más ni menos. Es lo que dicen las cartas. Entonces esto es muy positivo para la relación. Es como si vivierais una nueva relación, pero con la misma persona. Ya me contaréis. Aries, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Aries, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor. Aries, para un momento y piensa, así lo dicen las cartas, antes de tomar ninguna decisión, para, analiza y piensa. Y encontrarás muchas respuestas, Aries. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries.
Con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a ver, Aries y tu salud. Buenas noticias para muchos de vosotros, Aries, avecinan buenas noticias. Problemillas de piel, veo a otros, pero esto sale como de cara más a futuro. Y cuidaros mucho todo lo que tenga que ver con los huesos, Vamos a seguir, Aries, ahora sí, vamos a hablar de tu lado espiritual. Vamos a ver qué mensaje tenemos por aquí. En este caso, como siempre os digo, el mensaje será para las personas que conectéis con el mensaje, os sintáis identificados con el ser querido. Bien, los que no, ya sabéis que el mensaje no es para ti. Bueno, en primer lugar veo una persona como que se rodea de mucha gente. Hay mucha gente a su alrededor. Es una persona que parece ser que le gustaba mucho el mundo del deporte, el fútbol en concreto. La letra C está marcando mucho con esta persona, Aries. Me sale una persona ya con el pelo como canoso, ¿no? Una persona que estuvo que tuvo un vínculo muy especial con... A ver, todo el mundo tiene un vínculo especial con su figura materna. Bueno, sí, yo quiero creer que todo el mundo, ¿no? Pero esta persona tenía un vínculo súper especial con la figura materna. O sea, más especial aún. Como que es una persona que le da las gracias a esa figura materna, ¿no? Se siente libre ahora esta persona, O sea, como él se me está mostrando ahora, es una persona que se siente libre. Se siente liberado. ¿Bien, Aries? De todas maneras, si has conectado con este mensaje, Aries, yo siempre te digo que intentes contactar con este ser querido a través de los sueños. Si no, ya sabes que este mensaje no es para ti. Vamos a seguir, Aries, con tu mensaje general. Vamos a ver, Aries, y tu mensaje general. Nadie puede quitarte los triunfos que tú tengas en tu vida o que tú consigas en tu vida. Solo tus acciones pueden desviarte del camino correcto. Aries, el número 12 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre te digo, mi queridísimo Aries, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo video.